público en general, tengan todos ustedes muy buenos días. Reciban el cordial saludo del Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas de Cuela, INAC. Bien, el día de hoy estamos presentando un importante evento titulado Taller de Cerámica para Estudiantes de Ciencias Sociales. Damos la bienvenida a todos los presentes nuevamente. Esperamos que en el transcurso de este evento se vayan incorporando. Este evento estará a cargo de el licenciado Daniel Seguar Castillo. Antes de iniciar, vamos a dar el pase a nuestro director de INAC, el doctor Alex Pinzón Chunga, quien va a darnos sus palabras de inicio. Adelante, doctor Alex. Muy buenos días. Disculpen la ubicación porque estoy ahorita con 2 módulos debido a que estoy llevando unas clases. Sin embargo, se hace un auto para poder inaugurar este evento que tiene como título el Taller de Cerámica para Estudiantes de Ciencias Sociales. En este caso va a estar a cargo del licenciado Daniel Castillo Benítez, que es el arqueólogo investigador del INAC y que busca como objetivo este taller fortalecer la capacidad de los estudiantes, sobre todo de aquellos estudiantes que han sido incorporados al staff de investigadores estudiantes. Por ello, a nombre del doctor Policarpo Chaucavalqui, doy por inicio e inaugurado a este taller de cerámica para estudiantes de ciencias sociales, esperando que sea lo más fructífero posible a fin de fortalecer dichas capacidades. Muchas gracias. Gracias, doctor Alex, por sus palabras. Bien, entonces vamos a iniciar para informarles de que este evento, la exposición que va a venir a continuación, tiene una duración de 1 hora y estará a cargo del licenciado Daniel Castillo Benítez, titulada La cerámica como material de estudio. El maestrante, licenciado Daniel Castillo Benítez, es arqueólogo egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, es investigador, como ya lo había mencionado el doctor, en el proyecto SNIP 315786 de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza del Amazonas. En su trayectoria como profesional ha publicado diversos artículos, entre ellos los libros como Enterramientos de Infantes en el Valle de Moche en la Libertad, así también Arte Rupestre en la región Amazonas, y además Iconografía del Arte Prehispánico en la región Amazonas. También tenemos el Manual de Registro de Producción Cerámica en la región Amazonas. En el 2004 realizó excavaciones en Chanchán. Bien, un gusto poder estar en esta oportunidad compartiendo con ustedes el taller para estudiantes de ciencias sociales. Muy bien. Entonces se trata, la cerámica es uno de los elementos vitales en lo que es el estudio de la investigación arqueológica. Y es lo que mayormente los arqueólogos procesan en la mayoría de excavaciones, análisis de los resultados de sus investigaciones. A través de ello se materializan ideas, creencias, los contextos en cómo se encuentran, pero es necesario también tener permitir, ¿no?, establecer las diferencias, funciones. El estudiante tiene que estar preparado para poder reconocer qué tipo de vasijas, si son simples, domésticas, utilitarias, o se trata de la parafernalia netamente de ofrendas de índole sagrado. La cerámica, como les digo, es importante indicador de cambios culturales. Tal como lo vemos aquí en estos cerámicos que los estoy mostrando, unos cantaritos procedentes de la Guari costeño, y el otro un plato Cajamarca, totalmente diferentes en su manufactura, en su producción. Y bueno, todo ello nos indica no solamente distancia cronológica, temporal, algunas formas coincidentes en su cadena productiva, es decir, en la manufactura. Todo ello es necesario que los estudiantes de arqueología se vayan familiarizando.
Aquí hay otros elementos a juzgar por el color en cuanto a la superficie, otras combinaciones bicolor como es el rojo y el crema, que supongo que ya muchos de ustedes conocerán que se trata de alguna de las culturas de la costa, conocida como moche. Entonces, vemos que los esquemas cronológicos, en su mayoría, en arqueología, están basados a la identificación de esta producción cerámica. Todos los indicadores, la morfología, la tipología de ellos y su producción misma obedecen a diferentes momentos cronológicos. Ya les he manifestado para que vayan familiarizándose. A ver, ahí. Aquí, por ejemplo, ahí estamos. La primera, por ejemplo, un guari, que son cántaros con diferentes motivos plasmados que van decorando la superficie. El segundo es un plato cajamarca con una base pedestal. El tercero es un moche en color negro, pero de procedencia de las fases tempranas, que estamos hablando 1, 2 y 3. La siguiente, que es un felino, es el moche 4, moche 5. Y el ceramio final es un chimú inca. El arqueólogo tiene que estar preparado para identificar todos estos motivos, no solamente la manufactura, la morfología, sino también la iconografía que presenta, de tal manera que, como todo investigador, tiene que tomarse su tiempo para, a veces, hay gente que te muestra la pieza y esperan una respuesta rápida. Uno, como todo un investigador, tiene que tomar su tiempo, ¿no? Analizar primero y ver de qué se trata, de qué ceramio. Entonces, como les manifestaba, las semejanzas, las diferencias encontradas de una cerámica a otra, de un grupo, tanto de la costa y la sierra, son estilos diferentes. Y aquí lo vemos, por ejemplo, el primero es un ceramio moche, el segundo es un inca provincial, procedente de la costa norte, y esto se trata de una botella de doble pico, Lambayeque. Entonces, todos estos estilos se tienen que ir familiarizando. El estilo refleja esa idiosincrasia, esa modalidad, esa peculiaridad que las sociedades y sus artesanos fueron produciendo, ¿no? Es el producto del ejercicio continuo y la producción que un pueblo fue experimentando a lo largo de los procesos culturales. Incluso en estos modelos, en las matrices se puede ver el reflejo de intercambios, de modelos que van adoptando de otros grupos provenientes de la sierra, costa y selva. Entonces, uno tiene que ir por lo menos conociendo los estilos, las variaciones, ir identificando los colores que emplearon, qué tipo de representaciones de cada grupo es necesario conocerlos, es un elemento básico. Un arqueólogo que no conoce sobre cerámica es bien difícil que pueda tener mucho éxito, ¿no? Porque le pueden presentar una pieza falsa. En cambio, estos platos, por ejemplo, muchos de ustedes lo conocerán, son de la zona de Cajamarca. Es ampliamente reconocida por su influencia y la ruta de comercio, tanto por el sur como con la zona norte de la costa. Y también hay elementos que van cambiando a estos motivos, se van adhiriendo otros, se van empleando colores, pero a veces el material empleado no varía, forman parte de ello, y el investigador tiene que ir fundamentando su identificación en cuanto a este tipo de la parte investigativa, ¿no? Que tiene que tener en cuenta. Dos, yo quisiera manifestarles en cuanto a las formas iniciales de la cerámica. Julio Cetello fue uno de los que dispuso de que la cerámica provenía de la Amazonía y dio alcance a lo que sería posteriormente la cultura andina, y lo vemos también reflejados. Otra teoría que la contrapuso fue la de el arco,
1940, diciendo de que la cultura Cupiznique era el origen de la cerámica. Sin embargo, vemos algunos elementos resultado de los estudios. En 1939, por ejemplo, en el templo de Queneto, en el Valle de Virú, se encontraron este perrito zoomorfo, es un cánido, en argamasa de barro crudo. Es una de las primeras formas de escultura en material crudo. Luego las otras también vemos aquí estos idolillos de mujeres provenientes de Caral, que también nos manifiestan una producción antes de la cerámica, esa manufactura elaborada en arcilla cruda, pintada incluso, hasta que también formas de rostros y las formas que tenemos también encontradas en el Valle de Virú en forma ya quemada, de utensilios muy rudimentarios. Entonces vemos que el conocimiento del hombre fue todo un proceso de aprendizaje, de adaptación y de formas que fueron creándolo. Esta es la primera vasija que vemos manufacturada en arcilla rudimentaria, pero ya quemada. A ver, sigamos. Como les había manifestado, Julio Cetello basó su información en cuanto al estudio de la morfología y de ciertas calabazas, que lo vamos a ver por su forma, ¿no? Él consideró que esas formas eran iniciales y que derivaban de los determinados frutos que el hombre fue adaptando de esos modelos y siendo inicialmente a partir de esa morfología, copiando esas formas derivada de las calabazas lagenarias, mates, de los pobladores, ¿no? Algunos de ellos, según lo describe en su libro, como Pushkuna, puro o purucha o puto en ese entonces, ¿no? Y se trata de un fruto globoso, de lagenaria, con una proyección tubular que tiene, que le sirvió de mango. Es factible que el uso empleado de las lagenarias fuera en el inicio los utensilios que ellos fueron adaptando en ese proceso de precerámico. Y bueno, vemos toda una trascendencia de adaptabilidad de estas formas hasta tener formas completas muy estilizadas a lo largo de las culturas que la fueron elaborando. Todo ello para tener un complemento no utilitario, como lo vemos, algunos de estos elementos están decorados y no presentan en su base, no presentan cocción, como es el caso de este elemento recuay, que muchos lo han llamado cancheros, y desde acá les digo como investigador de que el término canchero está mal utilizado en la arqueología peruana. Lo más factible es un cuenco con asa lateral, ¿no? Eso es lo más indicado para poder tener una terminología establecida y no términos que a veces los investigadores extranjeros vienen y lo mencionan como si fuera algo novedoso. Y esto se encargó de hacerlo Larco. En la década del 40 fue el primero que le denominó. Sin embargo, el adjunto del Larco, aquel que era el dibujante de esa época, en su estudio como dibujante, comenzó a ver algunas formas de adaptabilidad, retomó la teoría de Tello y comenzó a dejar algunos dibujos plasmados en un archivo que todavía no ha sido publicado, pero que data desde 1915 a 1970 más o menos, donde se ha acumulado información. Y también retoma la teoría de Tello, ¿no? En la equivalencia de las formas iniciales de la cerámica. Y no estaban tan lejos ellos en cuanto a esta adaptabilidad de formas que tenemos. Por eso que es importante que ustedes en esta forma introductoria tengan en cuenta a modo general de lo que algunos investigadores trataron en su tiempo. Y aquí lo tenemos, la lagenaria, de la cual se menciona, algunas abiertas en su dibujo, le denomina
recoge la información en 1925 a 1940, y lo denomina como Chingana, otros como diferentes nombres. Aquí lo tenemos en la cerámica, cómo fue adaptada de las formas iniciales de las lagenarias, y también otras ya mucho más modificadas en la producción cerámica de la cultura moche. Acá tenemos virú y otros frutos que fueron a través de la cultura salinar. Todos en elementos muy rudimentarios, pero que están precisando aquella teoría, aquella hipótesis iniciadas y que han sido olvidadas por los arqueólogos modernos, ¿no? Yo les menciono esto porque es necesario conocer, tener en cuenta esta modalidad de formas. Como les dije, fue Larco en 1963 quien compartía la idea de la imitación del fruto y la introdujo la denominación de canchero, que es un término mal empleado en cuanto a la morfología de este tipo de cerámica. Si lo más adecuado, como lo ya he mencionado, debería ser un cuenco con asa lateral, que sería lo más inteligente, lo más diáfano para poder seleccionar por sus formas. Pero de esas tenemos diversas formas que a través de los años diversos investigadores han ido publicando en su bibliografía bajo esa denominación, sin profundizar en la función. Si es un canchero, se supone que debe tener una función relacionada directamente en cuanto a la actividad doméstica, ¿no? Para actividades domésticas de cancha, procesar la cancha o quemar la cancha, ¿no? Pero no, como vemos son elementos decorativos cuyo elemento básico funcional se acercaría más a actividades netamente rituales, porque no presentan hollín que hayan sido quemadas estas piezas. Es más, me atrevo a decir de que eran recipientes para poder tener algún líquido que ellos en sus actividades rituales la consideraban necesaria, y poco se ha escrito sobre eso. En cambio, en Huaca Prieta, recién en el 1998, el arqueólogo Régulo Franco describió como cancheros también y desboza el término de cuencos con asa lateral. Es uno de los primeros que esboza esa terminología. Les menciono esto porque es necesario que ustedes en este taller vayan a relacionarse con las formas y no con el empleo de términos que ya están en desuso y que no tienen ninguna relación tanto con la forma o la función. Bien, aquí tenemos algunas de las formas iniciales de la cerámica, algunos de los dibujos de ese archivo de Mac Díaz, cómo se proyectó a poder interpretar, a dar respuesta a esa problemática que había tomado de Tello. Fue uno de los pocos seguidores de Tello que aún está que no se ha publicado su material. Aquí en la fotografía central vemos las formas de utensilios, de vasijas también, quemadas, no están decoradas, provienen del Valle de Virú, del sitio de Queneto, el cánido y algunos instrumentos, ¿no? Como pitos, estrombus que habían trabajado ellos, todos en actividades rudimentarias. Sin embargo, Mac Díaz se atrevió a hacer un dibujo en la cual considera de un fruto como la lagenaria, distribuirlas en sus diferentes actividades funcionales, como puede ser un vaso, un plato, un cuenco, más o menos relacionándolo por las formas, estableciendo de acuerdo a la morfología que es un cántaro, un cuenco, y así. Tenemos que en ese estudio que tuve el privilegio de ver y de organizar material de Mac Díaz, encontrar muchas de las teorías que se sostenían, ¿no? Y algunos de los aportes que aún mantienen ignorados por la falta de publicación de las formas iniciales, tanto en la cerámica y otros temas de arqueología. Sigamos. Entonces ya más o menos están teniendo ustedes
la- las formas iniciales de la cerámica, los diversos dibujos y cómo ellos iban tratando de entender las diversas formas de la cerámica. Como vemos, algunos de los frutos, algunas de las proyecciones en los dibujos y de lo que se trata de algunos recipientes como las genarias que han sido decorados en cerámica. Ellos buscaban una respuesta. Si bien en esa época, y nos contextualizamos, estamos hablando de 1925 a 1940, en Chiclín se dieron las primeras conferencias o mesas redondas de los americanistas y también estas formas fueron tratadas en ello, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el fruto limpiado, todo, sacado las pepas, todo, el fruto en madera, y las mismas formas que se repiten, por ejemplo, en la cerámica moche, que son los elementos de estas tres piezas que están abajo, con las mismas características. Entonces, vemos que si bien no se ha revalorado en la actualidad a estos investigadores con sus teorías, han pasado desapercibidas, en este taller consideramos que es necesario conocer aquellas formas porque es lo mejor que nosotros podemos hacer para poder entender de la evolución de las características, cómo el hombre fue sirviéndose de los modelos que veía en su medio, ¿no? La naturaleza lo proveía. Otras formas también iniciales fue los estudios de Junius Beer en Huaca Prieta, en el Valle Chicama, donde encontramos ya la cerámica Guañape, que estamos hablando de 2200 años antes de Cristo, formas de esas características de los frutos, de los que les venía manifestando, ¿no? Y las diversas modalidades de cómo fue evolucionando a lo largo del proceso cronológico, cultural del hombre, ¿no? Pero la misma característica, la matriz la tenemos en las lagenarias, y la adaptabilidad, la decoración, vienen a posteriores en las formas, en la creatividad que el hombre le ha ido dando a través de las incisiones, los puntos y todo ello, ¿no? Aquí, por ejemplo, algo que me llamó la atención y lo pude observar en la selva es un fruto llamado tutuma o serma, y de la cual no nadie se expresa, no hay pocos estudios. Y es, por ejemplo, ahí vemos el fruto, pero también lo encontramos en la cerámica. Y este es de la cerámica moche. Mayormente se encuentra relacionado con ciertos rituales a la muerte. Si hacemos un estudio, por ejemplo, etnológico, vamos a encontrar que estos frutos están relacionados con ciertas actividades relacionados directamente a la muerte actualmente, ¿no? Es el caso de algunos ganaderos que se les roban su ganado, por ejemplo, y se van a los curanderos y llevan la serma y fotografía de aquel que cree que les ha robado, meten la fotografía y en el ritual y muere el ladrón, ¿no? De ganado. Pero volviendo al contexto de la cerámica prehispánica, vemos que estos elementos globosos grandes a esas dimensiones de este tipo de fruto netamente están en actividades rituales desde el periodo formativo hasta los 100 a 800 años después de Cristo. Hay pocos estudios, hay temas ahí para poder sí, darle continuidad. Y lo manifiesto esto porque no todo un investigador puede abarcar todo. Hay líneas de investigación que se pueden aperturar a través de las formas iniciales de la cerámica. Otras formas iniciales también son las cerámicas pequeñas, producidas, manufacturadas para otra índole de característica de utensilios en las actividades artesanales, textiles o estas pequeñas que han sido hechas a modalidad de cucharas, ¿no? Digamos. Sin embargo, hay una problemática y lo abordo esto ya que se han dado cuenta del origen de la cerámica. Ya estamos hablando en 1920, 1900, del 20 al 39, aparecen este tipo de cerámica.
Si se dan cuenta, se trata de un ceramio de la cultura Chimú. Aquí tenemos un pico de la cultura Lambayeque, y aquí se puede ver a través de la fotografía de la adaptación, incrustación de una pieza de un cántaro virú y la escultura que está operando. Sin embargo, le presentan esto al Arco y el Arco le pasa a su adjunto, y su adjunto, como era alguien muy relacionado directamente con las artes, dibujo y todo ello, se dio cuenta de que esta ingeniosa reconstrucción era de mal gusto, que quiere decir de que mostraba una escultura de proceso de patologías de cirugía de un cráneo, según el trabajo que fue sustentado por el doctor Lizardo Vélez López en un evento, en el 27º evento del Congreso de Americanistas realizado en Lima en 1939. Según este investigador, decía que este ceramio provenía de la propiedad del doctor Ortiz Silva Trujillo. Sin embargo, se trata de una pieza que, si bien presenta elementos originales, porque todos los elementos son originales, y he ahí la problemática, y ahí la necesidad de este taller, de que los estudiantes comiencen a relacionarse con la forma, tipología y la producción de la cerámica, el estilo de la cerámica. No hay nada que presente en esto, ¿no? Lo vemos que es totalmente una adaptación de diversas piezas, de 3 momentos culturales. Entonces, el estudiante o el futuro profesional tiene que capacitarse en esto, porque es una problemática latente, actual, que lo tenemos nosotros que enfrentar. Y no ocurra, pues, como he visto algunos que nunca han visto un ceramio en su vida, o a veces llegan a ocupar un cargo de directores de registro y de materiales arqueológicos, y lo inscriben en el Ministerio de Cultura como si fueran piezas originales. Sin embargo, ya en esa época, en 1939, detectaron que si bien las piezas eran originales, no cumplía con los patrones productivos de los alfareros, tanto Chimú, Lambayeque o Virú, ¿no? No era una cosa cargada de todo. Entonces, esa es la problemática que se van a encontrar ustedes en el futuro. Por eso que se les incido esto en una forma introductoria, para que ustedes tengan en cuenta de poder encontrar algunos elementos. Estas piezas son originales, provienen de la zona del Marañón, en línea fronteriza con Sartimbamba mayormente, ¿no? Y vemos unos tipos de decoración. Y ahora ustedes dirán, ¿a qué pertenece? Hay que identificar también la decoración. Si bien se trata de una olla, un cántaro y un cuenco, hay que tener en cuenta los elementos, no solamente la morfología, que puedes identificar lo que se trata de una olla, un cántaro, un cuenco, sino también uno tiene que saber leer, identificar, más que leer es identificar la iconografía que está plasmada, la forma decorativa. Y vemos que se trata de elementos que están relacionados directamente con una decoración de elementos de volutas abiertas y cerradas, que nos relacionan directamente a la cultura cajamarca, y también algunos elementos prestados, como en el cuenco, de lo que sería Huamachuco. Entonces son detalles que la problemática, muchas veces algunos que no conocen, no van a poder reconocerlo. Por eso que es importante que ustedes puedan ir identificando las formas, que se trata de un cuenco, se trata de un cántaro o una olla. El segundo proceso es identificarlo a qué procedencia cultural pertenecen. Acá tenemos otros ejemplos, por ejemplo. Aquí ya estos platos ya les he mencionado que son la cultura cajamarca, por la modalidad de su componente manufacturado en caolín,
¿Se dan cuenta? Aquí también tenemos la presencia de caolín, pero estos son elementos de aguamachucos, de guamachuco tardío, ¿no? Que van adaptando algunas formas de los cajamarca, como nosotros en arqueología lo llamamos una forma de transición. Entonces, esa es una problemática que se presenta, que muchas veces se quedan mudos los estudiantes, no identifican. Y en cerámica tiene que identificarlo para poder tener por lo menos, ubicación cronológica de qué material estás enfrentando. Aquí tenemos, por ejemplo, un silbato a modo de una forma circular y también relacionado a la cultura huamachuco. Y esta que tenemos en la producción cerámica de Perú, y lo vamos a encontrar en varios lugares, que por sus características se puede identificar a la periodo colonial, ¿no? Ya cuando la llegada de los españoles. Entonces tenemos un sinnúmero de grupos de producciones totalmente diferentes, cada uno con sus decoraciones, con los materiales que han empleado en su manufactura, algunos tan rudimentarios, otros decorativos, y también tenemos la producción con la llegada de los españoles. Entonces todos esos elementos, el estudiante o el futuro profesional tiene que estar capacitado para poder identificar. Otra problemática que enfrenta actualmente la arqueología, después del tráfico del tráfico, del narcotráfico, que diré, es el tráfico de especímenes arqueológicos o culturales. Y siempre vamos a encontrar que salen piezas al extranjero. Colecciones se pierden, roban colecciones, en museos se roban las colecciones y salen al extranjero. Entonces, tiene que el futuro profesional estar preparado para identificar estos materiales. Algunos llegarán a trabajar en aduana de repente, ¿no? Para ver las piezas de este tipo, ¿no? Y así, o como peritos. Hay diferentes posibilidades y aperturas, pero tiene que identificar. La problemática es la siguiente. No solamente el tráfico de especímenes arqueológicos, a ello se suma otro, ¿no? Es las piezas falsas. Por ejemplo, uno visita una colección y se encuentra con estas. Lo primero es que tiene que saber si se trata de piezas originales o se trata de piezas falsas. Tiene que ser, en arqueología, el investigador o el arqueólogo tiene que ser muy buen observador. Y aquí la primera fotografía se tratan de piezas originales, pertenecientes a la cultura chimú y lambayeque. Chimú son estas, la blanca, por ejemplo, que tiene en este ángulo del gollete, tiene una decoración escalonada. También presenta un monito, como lo vemos aquí. A veces presenta una pequeña lagartija. Entonces vemos diferentes modalidades. El mismo patrón globular en el cuerpo y la asa estribo. El arqueólogo o el futuro profesional tiene que estar capacitado para identificar esto. Estos motivos son diagnósticos para el arqueólogo y lo tiene que familiarizar y meter en el chip cerebral para poder saber, un monito en este tipo de ángulo trata de la cultura chimú, así sea negro, rojo o blanco. Diferente totalmente a la cultura lambayeque que vemos, este tipo de asa plana, unida a dos picos agudizados, totalmente diferente. Su iconografía también es totalmente diferente. La cultura chimú en esta otra botella, diferente. Entonces, tiene que ir familiarizándose con las diferentes producciones de manufactura arqueológica, ceramográfica, ¿no? Poder conocerlas, identificarlas. Eso va a ser de gran avance y de gran utilidad a ustedes.
y también la problemática que tenemos, que muchas de las colecciones en Perú presentan piezas falsas, como este es el caso, ¿no? Que estoy señalando acá en esta fotografía de la pieza supuestamente vendida a algunos traficantes, porque se mueven en el mercado de tráfico, y son manufacturas modernas, algunas envejecidas, como lo vemos en este caso, y sin embargo, cuando lo lavas te das cuenta que no tienen lo que debería ser, ¿no? Y lo vemos ahí que son piezas modernas, ¿no? Que no valen ni 20 soles, pero en el mercado se ha vendido a más de $100. ¿Y qué es lo que pasa cuando un estudiante está mal preparado? Ocurrió algo anecdótico. Yo visitaba algunas colecciones de estudiantes, he sido tan inquieto que siempre visitaba a los coleccionistas. Y conocí colecciones con piezas originales y la mitad a veces piezas falsas. Y 2 colecciones habían sido registradas como si fueran originales. Se pueden imaginar el engaño de poder dar, decir de que las piezas falsas son originales, como en este caso, por ejemplo. Tuve que sacar una nota en el periódico y fueron 2 colecciones que fueron anuladas su registro. Por eso que esta problemática la tienen que ustedes reconocer desde hoy, que son estudiantes, preocuparse en visitar algunas colecciones, en reconocer por qué una es original y de qué se diferencia con lo moderno. Cuando hemos estado en el colegio Jaén de Bracamoros, los estudiantes tuvieron esa oportunidad de tocar las piezas y de ir seleccionando de acuerdo a la experiencia de más de 30 años en estos avatares de identificación de piezas originales o falsas. Decirle, mira, este hongo es sembrado, pintado, y este es el hongo diferente que presentan algunas piezas cuando el cuerpo del enterrado se descompuso y se pegó en la superficie de la cerámica original. Entonces, todos estos detalles es necesario poder conocerlo. Es vital que lo tengan en cuenta, porque de caso contrario, no van, es como un doctor que no va a saber de qué, de qué se trata, ¿no? Y estas eran las piezas que fueron registradas, inclusive fragmentadas, rotas, restauradas, pegadas para poder engañar a los especialistas, a los investigadores, enterradas incluso, adheridas en su superficie para que vean que era original. Pero el arqueólogo tiene que identificar cuándo es cuando una pieza, por ejemplo, y eso se puede hacer en práctica, meterlo cuando está la pieza totalmente al rojo vivo en el horno, sacarlo con un gancho y meterlo en un balde de una arcilla muy fina y meterlo, y al sacarlo va a haber todas esas adhesiones que nosotros estamos viendo en la superficie de estos cerámicos, ¿no? Todo, 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 todo. Toditito esta superficie. ¿Por qué? Porque está caliente la pieza, lo metes a algo y se pega en la superficie, de tal manera que cuando lo limpias se hace dificultoso, piensan que recién lo han sacado de, de alguna zona de huaqueo. Miren, los parámetros utilizados es alguien de que lo produce conociendo los elementos iconográficos, pero no toda la manufactura moderna se ajusta a los modelos del pintado antiguo. No, hay cosas que uno lo va identificando por la experiencia misma. Y sería necesario que ustedes se vayan familiarizando también, porque eso, cuando uno es perito, se va a dar cuenta de que tiene ese problema, ¿no? No va a saber si la pieza o es original o falsa. Hago hincapié a los alumnos que me acompañan que puedan ir aprendiendo y les doy la oportunidad ahí con el material que vayan seleccionando y me digan por qué es falso. Ya la última palabra les doy yo. Esto es falso, esto es original. Así. Es una problemática latente, incluso que vemos piezas por las características que presenta de cabeza plana, chata, podría identificarlo. Por esa
característica morfológica podría identificarlo a la cultura Vicus, pero toda la decoración que tiene, me doy cuenta de que es una manufactura moderna. Y así hay muchas piezas, desde las más rudimentarias hasta las más sofisticadas. Es una problemática que se van a encontrar en diferentes colecciones, y algunas que tratan de ajustarse a los parámetros prehispánicos, como es este búho, ¿no? Incluso con algunos elementos como si fueran los hongos, ¿no? Acá los puntos, pero esos hongos son modernos también, no son antiguos. Lo desgastan la superficie a través de una lija y una piedrita lo desgastan para engañar a los investigadores. Y espero que algunos de ustedes no caigan en eso, pues tienen que tomarse su tiempo, analizarlo, revisarlo bien, comenzar a identificar la superficie. Pero para ello es todo un proceso de que ustedes tienen que ir acumulando información, absorbiendo conocimientos para poder identificarlo. Esto no es un trabajo fácil, ¿no? Pero el lograrlo significa mucho y te abre también otras puertas. La problemática que tenemos, por ejemplo, es que en los fragmentos no tenemos las formas o las características cuando aparecen a qué relacionarlo. Por ejemplo, estos dos fragmentos provienen de las excavaciones de Marca Huamachuco. Y la problemática es eso, ¿no? Que cuando no te relacionas directamente con la iconografía, no sabes a qué se trata. Puede dar con la morfología del recipiente o la vasija, si se trata de una botella, de un cuenco. Eso es mayormente lo que se difunde en las universidades. En cuanto a la problemática de identificación de piezas originales falsas, no hay ninguna universidad en Perú que lo identifique. Estos lo tienen que aprender aparte, ¿no? A través de las prácticas o adquirir conocimiento de alguien que ha pasado toda esa experiencia. Otra problemática que tenemos es, por ejemplo, en las restauraciones. Aquí les muestro una pieza transicional que está más o menos relacionada a los 500 años antes de Cristo, a 500 años después de Cristo, por el tipo de borde me refiero, ¿no? Pero está fragmentada. La pieza es original, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que ocurre? El arqueólogo lo que ve es el resultado final, ¿no? Cuando le presentan en la colección esto. Y lo ve que está entera la pieza. Y no te das cuenta de que ha sido restaurada. La pieza es la misma, solo que ha sido repintada. No he puesto los más ejemplos aquí para que ustedes puedan darse cuenta en esta clase introductoria del taller, para que se den cuenta e identifiquen la problemática, a qué es lo que se van a enfrentar y a qué es lo que se tiene que preparar. Entonces tenemos la parte original de estas dos piezas y la restauración de una pieza, y vemos acá. Pero si uno es acucioso, lo tiene que revisar una y otra vez y tratar de identificar la superficie original de la superficie que ha sido moderna. Y darse cuenta la diferencia, el estilo, el trabajo, la manufactura, para poder determinar. Si no tienes esas características, bueno, va a pasar como original, pero no te vas a dar cuenta si está restaurado o no. Y en arqueología el trabajo es minucioso. Veamos otro ejemplo. Acá tenemos otra botella que está fragmentada y aquí lo vemos ya totalmente restaurada. La pieza estaba entera, solamente el pico era el que estaba roto, ¿no? Entonces un arqueólogo tiene que saber identificar, tiene que darse cuenta en dónde están las variantes de ese hilo conductor que le va a permitir identificar si ha sido restaurada la pieza, si es original la pieza en su totalidad o ha sido, en la mitad pertenece a materiales modernos, ¿no? Y eso, como le digo, la experiencia lo pueden ir logrando. A través de las visitas que hacemos del INAC en el registro y documentación de piezas,
se les enseña a los estudiantes en esto, ¿no? Pero también depende del estudiante que pueda profundizarse más e identificarlo. De caso contrario, van a ser unos incautos más que les van a engañar que las piezas son originales, ¿no? Tiene que saber, como el doctor, identificar una enfermedad de otra, igualito en esta profesión. Tienes que tener esa agudeza, poder identificar cuál es la parte original y cuál es la parte falsa, ¿no? Por lo menos ser útil. Bien, empecemos entonces con el taller de cerámica para estudiantes de ciencias sociales. Aquí les he puesto algunas piezas propias de la zona de Amazonía. La otra ha sido una introducción general de lo que ocurre en la arqueología. Pero hoy nos vamos a entrar un poquito más, enfocarnos en lo que es Amazonas. Y aquí vemos algunas de las producciones que mayormente se relacionan a este tipo de producciones alfareras en la zona de Amazonas, específicamente en la zona de Bagua, con estos fragmentos de rostros de botellas, que lo tenemos en esta zona también, y algunos silbadores que podemos identificar en fragmentos de silbatos, idolillos, que es femenino. Tiene uno, para documentarlo, tiene que ver todas esas características. Entonces, hoy, 26 de junio, tenemos la cerámica como material de estudio. Ya les he avanzado un poco sobre la problemática y todo ello, el origen de la cerámica. La segunda clase es sobre análisis ceramográfico, manufactura, el día 3. Las labores de gabinete y registro de documentación el día 10. Entonces vemos que aquí en Amazonas también hay todo un estrato cronológico de diferentes producciones ceramográficas, desde los periodos formativos, lo que es chachapoyas y también algunas producciones que llegaron, como es de los incas, Chimuinca, detalles que lo encontramos ahí. Pero muchas veces el arqueólogo lo que observa en los museos son piezas ya completas, pero la realidad nuestra es que en el estudio mayormente nos enfrentamos a fragmentos que manipulamos o proceden de las investigaciones arqueológicas. Entonces tenemos que ir identificando estas manufacturas de estudio, ¿no? Color, iconografía, que nos tiene que ir preparando la forma, la podemos sacar, ¿no? Pero la iconografía también, el tratamiento de la imagen de la manufactura, también en un fragmento roto, nos permite poder identificar estas características. Dos, en los antecedentes, por ejemplo, de Amazonas, tenemos el estudio, se remonta mayormente a algunos estudiosos, como un ingeniero suizo, Arthur Wintermann, en 1870, quien reportó la existencia de diversos sitios arqueológicos a lo largo del valle Ucubamba, Huancas, Tingo, Macro, Tambo Viejo, Santo Tomás, Pomacochas y Cayacaya, y visitó también Cuela. También observó cerámica. Entonces, es uno de los primeros que reporta. Luego, Julio Cetello, de 1940, fue uno de los primeros investigadores que puso sobre el origen del hombre y los grupos humanos en esta parte del territorio. Estableció algunos sitios que marcaron rumbo de la arqueología peruana, específicamente en la hipótesis de los orígenes amazónicos y algunas de las formas que lo hemos explicado ya en la presentación. Tello consideró que la iconografía amazónica estaba relacionada directamente con la cultura chavín. Pero ahora nos damos cuenta, y al avance de los estudios actuales, nos damos cuenta que Chavín solamente era el sitio. Muchos de los elementos iconográficos de ese periodo, de 2000 años hasta 500, obedecen a ciertas características y producciones, tanto de carácter, como lo estamos viendo en la imagen de los dibujos de esa época, y algunos de los cerámicos, de felinos, de cabezas trofeos, de jaguares, de alimentos, de uso alucinógeno, vinculados netamente a actividades
chamanes, ¿no? Que le permitieron a él sustentar el origen de la cultura andina, provenía de lo selvático. Bien, aquí tenemos algunos elementos propios en la actualidad que hemos verificado en algunas colecciones, como la cultura chamaya, por ejemplo, con la utilización del color blanco en unos cántaros cuyas superficies son algo burdas, pero tiene decoración en superficie. Otras decoraciones relacionadas a la cultura bagua, también con el empleo y algunos detalles en el ojo, la boca, características, la variabilidad de los ojos, también está mal llamado el ojito de pollo, por lo que es redondo. Así comúnmente lo conocen los campesinos cuando te dicen, mire, tengo este fragmento de una cabecita con ojo de pollo, así lo llaman ellos. Pero bueno, en arqueología uno tiene que tomar las decisiones de cuál denominación se ajusta mejor a la arqueología. Otras pintadas que también uno tiene que ir familiarizándose con esas formas. Algunas esculturas que también tiene que ir identificando en lo que respecta a la parte baja de la parte norte de la región Amazonas. Entre los antecedentes de los estudios en esta parte baja tenemos en 1979 por la doctora Rushadi, quien dio a conocer los sitios de Alenya, Paguillas, Casual, El Salado. Ella sostenía que el poblamiento sedentario en la selva andina se remontaba al periodo formativo temprano, tardío, específicamente entre los 1200 años antes de Cristo a 1900, ¿no? Antes también de Cristo. La investigadora expuso que la alfarería en esta parte de la población, a la cual ella denominó como bagua, era cocida y oxidada, es decir, se habían hecho en hornos abiertos, quemados. Entonces, todos estos elementos, algunos de ustedes seguro habrán llevado cursos de cerámica y se darán cuenta de esto, ¿no? Este curso es más práctico, más real, en un contexto actual, para poder identificar qué es el objetivo final del registro y documentación de las piezas que nosotros registramos en colegios, colecciones que nos piden ese apoyo. Posteriormente, Roger Rabines, en 1995, expuso el hallazgo de fragmentos en el sitio de las juntas, de la cual se ha presentado en INAC un proyecto de 5 años para la puesta en valor de este lugar. Inicialmente, cuando llegó Rabines, en superficie encontró algunos fragmentos de color marrón, rojizo, claro, amarillo, entre otros núcleos oscuros, y estos de acabado regular, en sus superficies alisadas, y mayormente presentaban un baño irregular de un color de mate, ¿no? Asimismo tenían motivos pintados con líneas sinuosas de color rojo, oscuro, apliqués, con punto impreso, tal como lo estamos viendo en las diferentes fotografías que se muestran, y de color oscuro en los bordes. Todos estos materiales y las descripciones que hacen los investigadores, los futuros arqueólogos y estudiantes que están interesados en la cerámica, es necesario que la conozcan y se familiaricen y en la práctica puedan identificar por sí solos y con el apoyo de si se equivocó o no se equivocó, si data de tal o cual cronología, ¿no? Eso es necesario. Luego, en el área de, más o menos ya de Amazonas, se hallaron algunos sitios que fueron levantados en las laderas, como lo describe, ya en las partes altas, habían practicado actividades de agrícolas y cumplían carácter ceremonial. En esos lugares, la cerámica de la zona tenía un aspecto también rudimentario y correspondía a chilchos, chillaos, entre otros grupos que la identifican para entre los 900 a 1400 después de Cristo. También se han encontrado algunos materiales que corresponden a la ocupación inca y a su fusión. Chimú incluso llega también ahí con el Chimú inca. Y bueno, eso muchos de ustedes lo van a poder ver en el Museo de la Imebamba.
Rechklen y Paulet en 1950 clasifican una alfarería del sitio Cuela como algo nuevo para el Perú en ese entonces. No se observaron un rasgo común de la alfarería de Amazonas y que lo relacionaban directamente ellos con el Orinoco. Así vincularon más estrechamente la alfarería de los Andes del Ecuador y Colombia, en lo que sostuvieron que eran modelados y grabados relacionados directamente con la cultura cajamarca de la fase 3, en donde vemos en la primera fotografía de esa fase. Luego, Ruiz Estrada, en 1972, clasifica 4 etapas del desarrollo cultural de Cuela, específicamente con una antigüedad de 200 años antes de Cristo, y la época también de la conquista, basadas en el estudio de la alfarería que él hace de ese sitio, y considera que la fase más antigua del lugar de Cuela es la fase que él la denominó como Cancharín, que corresponde al periodo intermedio temprano. Luego sigue una fase que él la denomina como Pumahuanchina, que corresponde al horizonte medio, y continúa con la fase Cuela, situada ahí en el horizonte medio, tardío, y todo hasta la llegada de los incas. Entonces, todos estos antecedentes que nos vienen proporcionando las investigaciones, incluso los aportes de Sheherup en 2005 en la loma de Huepón, describe algo muy importante, por ejemplo, en cuanto a la pasta, que podía ser fina o gruesa, y ahí encuentra temperantes sumamente muy gruesos en alguna de las manufacturas. Expresa de que se trató de rocas molidas, incluso que habían sido mezcladas con arcilla, que pudo observar que atravesaban la vasija de un lado a otro, era gruesa, ¿no? En tanto, el tratamiento de la superficie era lisado, irregular, hasta pulido, ¿no? Como lo vemos en algunas de las piezas que encontraron en el Museo Leimebamba y están expuestas. Klaus Koskeimer, en el 2012, considera la cerámica Chachapoyas no ha recibido algún tipo de influencia. O sea, la cultura Chachapoyas en sí. Sus estudios se las realizó en el norte de la provincia de Luya, se centraron en formas de decoración y de la pasta de la alfarería, aspectos que no coincidían con la cerámica precedente del tipo Tozán, que era diferente, muy decorada. En el libro que se ha publicado, ahí hay un ejemplar, por ejemplo, de la publicación que hace Koskeimer, ¿no? Él consideró que el tipo Tozán apareció por primera vez a fines del horizonte temprano, o sea, 350 años antes de Cristo, y que fue producido hasta el horizonte medio, o sea, hasta los 800 a 1000 después de Cristo, ya cuando consideraba que algunos de los grupos chachapoyas llegó a la zona de Lamu y Luye, lo cual lo hace interesante al lugar, ¿no? Por este tipo de corredor en cuanto a los estilos ceramográficos que se diferencian del sur, un poco de lo que es Chachapoyas. Bien, sin embargo, poniéndonos ya en el contexto más amplio, específicamente en la parte de la Amazonía, para poder entender lo que es Amazonas, entre lo andino y lo amazónico. Donald Trapp sostiene que las colecciones del sur de CG Selva ecuatoriana, las más antiguas que él pudo observar y que fueron halladas en el Alto Amazonas, esta información le dejó abierta la posibilidad de que la producción cerámica que observó en Ecuador está vinculada directamente a la producción alfarera peruana. Laptra sostiene que hay una tradición de cerámica burda que había expandido de sur a norte a lo largo de la vertiente oriental de los Andes. Y aquí vemos algunos ejemplos. Esta es la pieza, un fragmento de pieza del lado ecuatoriano, con pintado también. Y aquí todas estas provienen de la parte del río Santiago, también de la cual no hay ningún aporte hasta la fecha. Solamente estas muestras de estas piezas de un estilo totalmente diferente. Su aporte en la arqueología peruana va a ser de mucha importancia, porque se trata de algo novedoso. No tenemos precedentes de este tipo de
información tosca. Vemos los ojos, por ejemplo, vemos la nariz, las orejitas, cómo cambian la variabilidad de los modelos a lo cual estamos acostumbrados. La parte decorativa, todo ello se tiene que aportar y nos permitirá tener elementos mucho más amplios para la arqueología peruana. Bien, otros elementos decorativos en lo que es el Datem, específicamente en la zona de Loreto, en Andoas, tenemos este tipo de decoración. En cántaros, también en vasijas funerarias, ¿no? Y que nos fueron mostrados por los campesinos. Totalmente diferentes, ¿no? A lo que hemos visto y a lo que estamos acostumbrados en la parte de investigación en el área andina. Lo amazónico, por lo cual lo amazónico es de suma importancia poder correlacionar los estilos, la manufactura, la modalidad de cómo se sirvieron ellos para poder entenderlo. De tal manera que los estudiantes de arqueología y aquellos que están interesados en esto tienen que tener esos criterios de amplitud y criterio, que el territorio Amazonas fue la parte intermedia entre la parte plana, baja de la Amazonía y lo andino. De ahí se tiene que estudiar pues la cerámica de la región Amazonas. Como les dije y lo vuelvo a recalcar, es un permanente desafío para las nuevas generaciones que se están formando en arqueología. Significa retomar las viejas hipótesis de Julio Cetello, desempolvarlos y ver cuánto tuvo de razón o no tuvo de razón. No se puede obviar dichos aportes porque están latentes, no ha sido resuelto. Y aquí vemos algunos elementos, ¿no? Que posteriormente lo vemos en la costa, algunos fragmentos decorados, ¿no? De vasijas. Y entonces es necesario, implica estudiar los atributos, ir clasificando. Si bien este es un primer manual, un primer taller que se ha hecho, busca eso, comprender las relaciones de intercambio entre la sierra, costa y selva, y ver realmente aportar que sea necesario. En arqueología, repetir no te lleva a ningún aporte. El estudio de aporte en las investigaciones, aunque sea en un mínimo de 25%, de novedoso que sea las hipótesis, permitirán abrir nuevos horizontes en este estudio. ¿Quién está hablando? Bien, de los escasos estudios que tenemos, de lo poco que hay, se tiene que profundizar más en los aspectos tecnológicos, morfológicos, decorativos, incluso de cocción. ¿Por qué adopta una cocción color negra? ¿Hubo ceniza? ¿Qué cayó? El arqueólogo tiene que relacionarse con esas producciones. Incluso cuando yo era estudiante me acuerdo que quemaba mi propia cerámica para ver cómo se quemaba, si era todo uniforme o no, qué es lo que pasaba cuando tapabas el horno, todas esas características, o cuando metes una pieza o un fragmento de caolín y lo haces cerrado, cuáles son las variabilidades que toma, o cuando una pieza ha sido ya, tiene una cocción y lo vuelves a meter al horno, cuáles son las variantes, y eso te va despejando un montón de dudas que uno experimenta cuando tiene el espíritu de investigación. Así que, bueno, mayormente para el grupo que nos está acompañando y van a participar en la documentación y registro, vamos a también hablar de la metodología. La metodología es un conjunto de procedimientos que nos permiten al investigador orientar el trabajo de cómo lo vamos a realizar. Para ello es esencial que se vayan familiarizando con los materiales, que se van a emplear, los procedimientos a seguir, comprender el estudio pormenorizado de las formas. Lo que les he explicado está relacionado a este punto, ¿no? Tan necesario, tan vital para que ustedes puedan darse cuenta de las diferentes modalidades. Algunos pensaban que este tipo de manufactura pequeña, de pequeños cánidos, eran plomo, y al limpiarlas
Una vez que se hizo el procesamiento de limpieza de las piezas, se trataba de cerámica que habían elaborado en un horno cerrado. Las principales metodologías en el registro de piezas arqueológicas están basadas en los estudios que hizo Ford y Willey en 1949. Ellos analizaron un sinnúmero de colecciones de cerámica del Valle Virú recuperadas en superficie, se basaron en método cuantitativo y identificaron tipos porcentuales por cantidad que fueron tomando en cuenta de cada contexto y les permitió tener una reconstrucción de formas y modalidades de vasijas y recipientes abiertos y cerrados. Les estoy dando los antecedentes de los métodos en investigación arqueológica, como el caso de la Rosa Fun en 1969, quien hace un análisis de cerámicas recogidas en las Aldas, en Casma, en la región Ancash, donde ella fundamentó, ¿no?, básicamente sobre aspectos morfológicos, y estudió los diferentes tipos de acuerdo a la morfología. Luego también Cornelius Ulberg, en 1994, también analizó cerámica de Monte Grande y consideró la forma de criterio para clasificar las cerámicas. Entonces, la clasificación básica que yo utilizo, por ejemplo, es la función, producción y formas. También lo utiliza Lumbreras y Emilio Rosas y muchos de los arqueólogos han adoptado algunas de las modalidades, métodos para poder... sigamos entonces en la ficha que nosotros utilizamos. Tiene el siguiente contenido: el número de registro, una ficha número 1, ficha número 2. El segundo punto que utilizamos es identificar la cultura, a qué pertenece, Chachapoyas, Bagua, o no tiene una identificación. La forma general, eso es lo que va descrito en la ficha. La descripción presenta gollete, labio, todos esos componentes, color, técnica, manufactura, decoración, cocción, las medidas que son elementales y básicas, alto, ancho, el espesor, el peso también está contenido dentro del registro, el contexto, si fue encontrado, proviene de excavación o es una colección proveniente de huaqueo o de colección o es heredado, ¿no? La procedencia ahí está especificado. Si el observador, el que está registrando la pieza cerámica, se da cuenta el estado de conservación, evalúa cómo está la pieza fragmentada, rota, y también hay un ítem donde deja plasmadas las observaciones, el nombre de quien lo registró, la fecha y la fotografía de la pieza en los diferentes lados. Mayormente aquí tenemos un modelo de ficha que nosotros utilizamos de uso interno, que se ha especificado por el INAC, y la cual damos a los dueños de las piezas o las colecciones, sea en Colegio Jaén de Bracamoros como en Lima, este tipo ya de modelo. Y así utilizamos para las diferentes piezas de materiales arqueológicos. Entonces, eso es lo que mayormente ustedes tienen que ir relacionándose. Como les dije, tienen que ir familiarizándoles con de qué se trata una botella, una taza, o un cántaro o una botella escultórica, ¿no? El arqueólogo tiene que ir sumando esto, como es parte del campo, la reconstrucción de los tiestos, pero cuando tiene los elementos completos, es mucho más fácil aproximarse al carácter funcional de cada una de las piezas alfareras. Mayormente, la cerámica doméstica es totalmente diferente, ¿no? Muchas veces encontramos que no hay una variabilidad de cambios a lo largo de los diversos procesos culturales. Tal vez el mismo modelo en la cerámica doméstica es casi la misma. Es más difícil todavía poder determinar, a diferencia de las piezas ceramográficas que tienen otra connotación, ¿no? En la clasificación nosotros consideramos para el llenado de las fichas como abiertas, cerradas. Aquellas, vamos a ver que las abiertas tienen una abertura más amplia que el cuerpo, y también los recipientes cerrados es mucho más estrecho, y creo que lo van a poder ver a través de
de las mismas piezas que se dan, ¿no? En el ejercicio, de la funcionabilidad del trabajo, del llenado de fichas. En este proceso de taller vamos a tener esas modalidades que el Estado pide a través del Ministerio de Cultura para poder hacer el llenado de registro. Las categorías, todo eso tienen que ir familiarizándose, para eso hay una publicación que se ha hecho del manual, es pequeño, pero es un primer aporte en forma genérica de lo que es la región Amazonas. Por ejemplo, esta pieza que lo estoy mostrando recientemente, ¿no? Uno tiene que, al mirar la pieza, ver la forma decorativa, la morfología, la decoración que nos puede estar expresando a qué grupo humano lo podemos ver. Y hay elementos que se relacionan mayormente provenientes del Ecuador. Bien, esto es, por ejemplo, de lo que es Jaén. Y así, uno se tiene que ir familiarizando con el análisis de piezas. Son cántaros, formas completas de cántaros. Y esto es mucho más fácil cuando uno tiene, como dijo la polaca Renata, que a ella le hubiera gustado tener formas completas para poder guiarse de los fragmentos que ella tenía. Entonces nosotros acá tenemos colecciones completas en museos particulares de colegios y otros museos, ¿no? Que nos permiten poder tener una categorías, por lo menos de los fragmentos que se van a estudiar o de las piezas completas que se van a registrar. El primer grupo de vasijas abiertas está descrita en el manual que se le va a proporcionar de aquellos investigadores que sostienen y hacen la descripción de las vasijas abiertas. En la región Amazonas tenemos platos, cuencos, recipientes en su mayoría de colecciones privadas, municipales incluso, y acá la presentamos las diferentes modalidades pintadas, decoradas, y todo eso tiene que familiarizarse, los cuencos, platos, tazas de lo que hay para el registro. Y aquí lo que tenemos, los platos con pedestal, ¿no? Pintados, la decoración. Uno tiene en la descripción, tiene que hacerlo de acuerdo a la modalidad de presentación que se va a exponer en las piezas. Un grupo de vasijas abiertas, por ejemplo, provenientes de Bagua, tenemos estas formas que también se tienen que plasmar la decoración del monito, pero este es de un elemento ya formativo, en un cuenco que tiene una forma de pez, ¿no? Todos esos detalles se tienen que familiarizar uno, si presenta o no presenta decoración, qué color presenta, si está el estilo de la superficie, cómo ha sido plasmada, todo ello sí, nos va a permitir. Aquí les he puesto más ejemplos sobre la vasija cerrada que tenemos en esta área, ¿no? Silbatos, cántaros, botellas, y todas estas modalidades que se tienen que ir familiarizando. El libro está expuesto de esa manera, solamente enfocado con algunas de las formas identificadas durante estos trabajos de los 3 años en Amazonas, en cuanto a sus formas y decoración, color. Aún nosotros en el INAC tenemos un software que nos permite ver la coloración del proceso de la fotografía, de la imagen digital, procesarlas y ver con nitidez aún los colores que están perdidos. Sigamos, esto es en cuanto a vasijas cerradas. Continuando con vasijas cerradas, tenemos estos elementos. Aquí tenemos algunos elementos escultóricos y diferentes modalidades que ya lo vamos a ir en forma detenida hablando en las clases posteriores de este taller. Las vasijas cerradas, continuamos, y la diferente morfología que tienen, ¿no? Y eso se tiene que estar describir, se tiene que ir correlacionando a qué periodo pertenecen, y todos esos detalles de acuerdo a los requerimientos en cuanto al llenado de fichas. Hay un segundo grupo de vasijas cerradas de mayor proporción, como son las urnas funerarias, ¿no?
que también lo vemos en la costa, pero tienen otra funcionabilidad, mayormente relacionadas al almacén en esta primera fotografía. Bueno, todo esto es lo que se va a tratar en el llenado de fichas, incluso de las figurinas, que mucho encontramos en Bagua. Cada una de esas tiene que ir registrada, pesada y descrita, si presenta coloración, los ojos, las características que se va registrando. También los fragmentos reutilizados, tal vez esos fragmentos que se han hecho gradaciones para poder utilizarlo en los textiles. Y es lo que les mencionaba, ustedes tienen que estar preparados y quizás absorber los conocimientos ya experimentados de, por ejemplo, en esta pieza de caolín. ¿Qué pasa cuando la pieza de caolín está humeada o está elaborada en un horno cerrado? Estas son las propiedades que las adquiere. Ya no está la superficie blanca del caolín, sino el quemado se vuelve gris. Y esto tienen que familiarizarse ustedes y acordarse, porque yo ya lo he experimentado. No van a descubrir la pólvora porque ya está descubierta. Solamente tienen que recordarse estos y algunos detalles de la superficie, coloración, cómo se modifican en un horno cerrado. También vamos a abordar los temas de la coloración, de la morfología. Y eso es lo que esta primera clase del taller se ha tratado, ¿no? En cuanto al taller de cerámica. ¿Alguna pregunta? Licenciado Daniel, ¿me escucha? Sí. Sí, mire, por una cuestión de tiempo vamos a pedirle a todos los alumnos y los que estén participando en este evento que por favor anoten todas las preguntas que tengan para la siguiente clase, ya que por una cuestión de tiempo que usted está manejando va a ser un poco complicado. Y también tengo que viajar a las 11, me vienen a recoger exacto. para bajar a la costa. Entonces, le agradecemos mucho la exposición que usted ha tenido, creo que ha sido bastante clara y dinámica. Y les pedimos a los alumnos de que por favor se conecten para los siguientes talleres, que son el 3 de julio, me parece, y el 10, de 4 a 5 y media. Sin más que decirles, muchas gracias a todos los que han participado el día de hoy. Buen viaje, licenciado Daniel Castillo. Y bueno, eso es todo por hoy. Por favor, síganos en las redes de Facebook y por favor compartan para que todos los estudiantes tengan acceso a esta información tan valiosa. Buen fin de semana para todos y muchas gracias. Hasta luego.